Calidad de vida. Salud física. Enfermedades. Las tres principales enfermedades dentro de Brasil son el sífilis, el dengue y el VIH, en cuanto a enfermedades transmisibles. El sífilis, 74.4 personas tienen sífilis de cada 100.000 habitantes. El dengue, 1.816 de cada 100.000 personas tienen dengue. Y en el VIH, 14 de cada 100.000 habitantes tienen VIH. Esta gráfica es de la tasa de incidencia de sífilis congénita de cada 1.000 nacidos vivos en Brasil. Lo azul es Brasil y lo color mostaza son los casos de sífilis congénita, pero en 38 países. Entonces resulta alarmante porque solo en Brasil esta crece de forma exponencial, a diferencia de los otros países. Contaminación. Las emisiones de CO2 hasta 2021 han sido de 489.858 megatoneladas, posicionando a Brasil entre los que más contaminan en el ranking de países de emisiones de CO2. Y las emisiones per cápita de CO2 son de 2.28 toneladas por habitante. Por otro lado, la OCDE clasificó a los países según la emisión de partículas atmosféricas, que vendrían a ser partículas contaminantes del aire lo suficientemente pequeñas como para penetrar en nuestros pulmones y hacernos daño. Y Brasil tiene 11.7 microgramos por metro cúbico en partículas dañinas, que en promedio la OCDE tiene 14 de este valor, entonces Brasil tiene un poco menos que el promedio de la OCDE. Desnutrición. El 32.8% se encuentra con inseguridad alimentaria grave o crónica dentro de Brasil. Y dentro de la desnutrición crónica, el 4.7% de los brasileros se encuentra en este caso. Esto según datos del 2020 al 2022. En esta gráfica podemos ver la prevalencia de la desnutrición en Brasil, que ha ido aumentando precisamente desde la pandemia. Salud psicológica. Índice de suicidio. En 2022 este creció un 11.8% en relación al 2021. Y en 2022 hubo una media de 44 suicidios por día, o también dicho, de 8 suicidios por cada 100.000 habitantes. Felicidad. Índice de felicidad. El índice incluye el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida, la libertad de decisión, la corrupción, etc. Son indicadores que toma en cuenta el índice para clasificar a los países. Brasil hasta 2023 se encontraba en el puesto 49. Uso de redes sociales. En cuanto a red interpersonal, el 70.6% de la población usa redes sociales, siendo 54.8% de este monto mujeres y 45.2% hombres. En cuanto a la confianza, según la OCDE, en Brasil el 83% de las personas conoce a alguien en quien puede confiar. Pero el promedio de la OCDE de todos los países pertenecientes a esta organización era del 91%, posicionando a Brasil en el puesto 36 de los 41 países evaluados. Autorrealización. Tasa de alfabetización. Hasta 2018 el 93.23% de las personas sabían leer y escribir. De este 93, el 93.43% son mujeres alfabetizadas y el 93.1% de los hombres en Brasil son alfabetizados. Tasa de analfabetización. Esto es según un informe del IPGE, que es el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Hasta 2019 existía una tasa de analfabetización del 6.6%, el equivalente a 11 millones de personas mayores de 15 años que no sabían leer ni escribir. En este mapa tenemos un mapa de la analfabetización en Brasil, donde se muestra qué estados son los más afectados, viniendo a ser estos. Precisamente los que menos se afectan son Minas Gerais y Sao Paulo, porque son mega urbes de Brasil. Tienden a percibir menos este tipo de desigualdades. Años de escolaridad promedio. La escolaridad se define en Brasil como la educación básica, compuesta por educación básica y educación superior.
Los años medios de estudio en comparación de los años 2016, 2018 y 2019 dentro de Brasil revelan que en promedio de todo el país en 2019 un 9.4 son los años que una persona estudia en promedio, habiendo un incremento desde 2016 que era un 8.9 y desde 2018 que era un 9.3. Este dato es muy importante, que la proporción de personas de 25 años o más que completaron la educación básica obligatoria es del 48.8%. Significa que más de la mitad de la población no ha completado esta educación básica. Inclusión social, Gini. El índice de Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso dentro de una economía. Este lo mide desde el 0 hasta el 100. Sí. Y en 2020 Brasil se encontraba en el 48.9, pero donde hubo un pico más alto que vendría a ser acá fue en 1989 cuando el índice de Gini era del 63.3. Mientras más te acercas al 100, más es el mayor índice de desigualdad, es que te acercas más a la desigualdad perfecta. Y mientras más te acercas al 0, hay una igualdad más perfecta. Índice del progreso social dentro de bienestar socioeconómico. Este índice mide la capacidad de satisfacer las necesidades humanas del Estado para su población y en 2022 Brasil ocupaba el puesto 62 en total, siendo necesidades básicas humanas Brasil con el puesto 88, fundamentos de bienestar con el puesto 59 y oportunidades con el puesto 69. Pobreza. Estos son según informes del IPGE. En 2021, el 36.7% de la población estaba clasificado como pobre. Es el mayor nivel en los últimos años y para 2022 se redujo al 31.6%. Extrema pobreza quiere decir aquellas personas que sobreviven con menos de 200 reales al mes, aproximadamente $38. En 2021 fueron 19.2 millones de personas en extrema pobreza, pero para 2022 esto redujo a 12.7 millones. La tasa de pobreza más baja se dio en 2014 con 30.8% de pobreza y 5.2% de pobreza extrema. Desempleo. En los últimos 3 meses hasta febrero de 2024 la tasa de desempleo fue de 7.8% y la menor tasa de desempleo en Brasil se dio en 2014 con un 7%. Vivienda. Dentro de Brasil, el IPGE específicamente clasifica las viviendas en casa, apartamento, casa de habitación en condominio, casa móvil y otros tipos. El 71% vive en casas, el 25.5% en apartamentos, el 0.2% en casas móviles y el 1.2% en otro tipo de casas como las de adobe. Derechos. Aquí lo clasifiqué en 4 puntos específicos sobre la evolución de los derechos en Brasil. Primero tenemos la época colonial de 1500 a 1822, donde los derechos eran un tema complicado y un tema limitado, ya que existía la esclavitud, la discriminación y la jerarquía social. Luego tenemos cómo han influido los derechos a lo largo del siglo XIX e inicios del siglo XX, y se dio la abolición de la esclavitud en 1888, pero sin embargo la discriminación y la jerarquía social continuaba. El Estado Novo con Getúlio Vargas se dio en la década de 1930, coincidiendo con la Gran Depresión, y es por eso que se dieron nuevas reformas sociales, laborales, al igual que una ampliación de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, estas reformas se acompañaron con varias restricciones a la libertad civiles y políticas. Por último, tenemos la democratización y constitución. La democratización se dio en 1980 y la constitución en 1988, y esta estableció derechos fundamentales como ser los derechos civiles y políticos, derechos sociales, como el reconocimiento a la salud, a la educación, a la vivienda, derechos económicos, como el derecho a la propiedad privada, los derechos a los pueblos indígenas y los derechos a los trabajadores.